Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Sean todos bienvenidos a esta sintonía nacional con Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios. Puede sintonizarnos en horario de 8 a 9 de la noche a través de Canal 15. Puede hacerlo en horario vespertino de 4 a 5 de la tarde a través de la poderosísima señal de Radio 800. En este preciso instante a través de nuestro Facebook Live y cuando usted lo considere conveniente a través de nuestra plataforma en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Estamos arrancando semana, hoy es 27 de julio del año 2020. Esperemos que en el transcurso laboralmente hablando de los próximos días podamos encontrar muy buenas noticias, pero sobre todo que nos carguemos de esperanzas, de fe, de esa energía vital que es la que mueve los corazones cuando queremos sembrar cosas que sean de provechos para esta Nicaragua que es suya, que es mía, que es de todos, pero que no le pertenece en lo particular absolutamente a nadie. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener hoy un programa de carácter internacional. Vamos a estar hablando con una voz señorial que sabe perfectamente interpretar los signos con que el planeta se mueve desde el punto de vista político. Hoy estaremos hablando de ese enfrentamiento creciente que se está vislumbrando en el mundo ya desde hace un buen tiempo. Me refiero a ese versus entre el dragón chino y el águila imperial. Pero mientras tanto, regresamos con don Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Usted, por favor, quédese con nosotros que nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. El asqueroso servilismo del oposicionismo. Yo cuando hablo de ese oposicionismo, al que evito en la medida de lo posible de no particularizar con nombres y apellidos, aunque a veces me es imposible, lo hago no porque me preocupe su suerte. Al final de ellos nada me sorprende, porque sé quiénes son. Los conozco perfectamente. Es más, vengo de ahí. Así que los cuentos que me pueden narrar no me son ajenos. Por el contrario, tengo suficiente material para agregar hechos, historias que hasta ahora no se han dicho. A mí me preocupa muchas veces, y lo he dicho, que el gobierno del presidente Daniel Ortega no tenga una oposición responsable, seria y políticamente madura, porque sé que, de existir, habría un interés legítimamente consensuado para desmontar los obstáculos que atrasan la prosperidad y el desarrollo de Nicaragua, que eso es lo que debe interesarnos a todos independientemente de cómo pensemos. Que el oposicionismo es una tragedia, que se está despedazando, que es una guarida de ladrones, que es un serpentero cargado de odios, que es un club donde la membresía se otorga a quien más ignorante es, que completaron la metamorfosis de politiqueros a terroristas, que contrario al rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, estos lo convierten en caca, y que en consecuencia son aborrecidos por la inmensa mayoría de los nicaragüenses, es algo que sobradamente sabemos. Y nadie puede venir a convencernos de eso, porque toda esa rara amalgama de miserias humanas, estando en el fondo del abismo, en vez de buscar cómo salir de él, lo único que hacen unidos es cavar más su sepultura en el corazón de un pueblo
que como el nuestro se manifiesta herido y a la espera de las elecciones del 2021 para extinguirlos, para forzar el surgimiento de una verdadera oposición que tenga el propósito de hacer por el bien común, de entender que los gobiernos, por tener signos ideológicos y propuestas diferentes, no pueden verse como enemigos, porque el enemigo es la injusticia, la iniquidad y lo injusto que hay aquí es el oposicionismo criminal e irresponsable. Si sabiendo el oposicionismo el problema que tiene y lo único que hace es profundizarlo, pues como bien reza el refrán, el que por su gusto muere, que lo entierre parado. A nosotros que estamos del lado correcto de la historia, porque somos parte de la realidad constructora de Nicaragua, seguimos hacia adelante, trabajando, organizándonos, ejecutando una infinidad de proyectos sociales, levantando la economía a pesar de los golpes y sin mirar atrás, donde se quedó el odio con toda su necedad y estupidez, diciendo con peso, forma y argumento lo que corresponde para consolidar la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Que se están dividiendo, que ellos son una resta. Ese es el problema del oposicionismo. Mientras nuestra bendición es que multiplicamos y sumamos, porque al final somos como el agua y el aceite y por esas mismas razones el nacionalista jamás podrá ser condescendiente con el imperialista, con el malinchista, con el entreguista que además cree que sus errores y fracasos van a venir a ser solventados por la decisión de su amo en el extranjero. A mí me resbala que el adversario oposicionista arda en las llamas de su propio infierno. Y es así porque son tan sesudamente limitados que siempre han tratado de apagar el fuego que los consume con gasolina. Y las últimas semanas, la cola de renuncias, expulsiones y abandonos ha sido tan cotidiana que ya hubo una delación sobre lo harto que está el tío Sam con las miserias humanas que apadrinó con más de 30 millones de dólares para desatar en Nicaragua el terrorismo. El pasado viernes, en Radio 800, escuchaba a un personaje ártico que no para de andar del timbo al tambo diciendo que a nosotros nos tienen locos, sus locuras, que van ganando, quién sabe qué, pero que no calza en ningún lado, porque tiene la lengua más suelta que la de la tula Cuecho y que ya se volvió en una referencia aborrecida en cualquier parte donde haya un oposicionista. Y lo escuchamos decir que el tío Sam ya tiró la toalla, que Mr. Donald Trump se ha reunido con algún sector de la abandonada diáspora en el exilio, en el imperio, para gritar a sus ahijados que son unos estafadores y que ellos mismos están convencidos que no hay nadie aquí que le meta las manos al FSLN. De la misma manera que el oposicionismo aquí es cualquier cochinada y que nadie podría osar decirnos que eso va a cambiar en el futuro, porque solo sería propio de un cuento panchomadrilesco, tampoco el tapudo activista de la derrotada reelección de Donald Trump, que además se cree la conciencia política de sus pares en la acera del fracaso, se vaya a creer ignorantemente que eso de la indignación imperial contra ellos, los mercenarios, los filibusteros, también es algo nuevo para nosotros. Oigan bien, desde que el fallido golpe de Estado de 2018 se estrelló
contra el espíritu de libertad y paz de la inmensa mayoría de los nicaragüenses. El imperio norteamericano, el tío Sam, al que los arrastrados ven como un padre, se supo estafado. Porque para que soltara la marmaja de más de 30 millones de dólares que se hicieron Alcácer, se hicieron San Andrews en las garras de los cabecillas oposicionistas, hubo una y otra peregrinación de mercaderes de la patria malnacidos en Nicaragua que movieron sus patas para entrevistarse con lo más fascista de la política exterior imperial para mentir sobre lo que verdaderamente pasaba aquí. A estos oposicionistas no les dio el menor estupor de vergüenza mentir como lo hicieron, para que el imperio, ni siquiera ellos, se trajeran al suelo la espectacular Nicaragua que teníamos hasta antes del 2018. Y qué vergüenza iban a tener si a cambio y en tanto los entrenaban, creaban con mentiras a las condiciones para desatar el terrorismo y finalmente asesinar, torturar, destruir, saquear y quemar. Se pasaron años, entonces, previo a todo esto, recibiendo mesadas y jugosos presupuestos para destruir al país con el cuento de que aquí había una dictadura que les dejó hacer todo lo que hicieron, los amnistió por lo que hicieron y todavía sigue permitiendo amenazas que están desubicadas y descontextualizadas, porque si ya lo olvidaron, les recordaré necesariamente que lo que pasó, pasó y no tiene repetición. Dicho esto, lo que más me asquea, y es algo que me es totalmente repulsivo, es la actitud mediocre y miserable de este oposicionismo, de creer que serán los Estados Unidos quien va a venir aquí a entregarles el poder, y que el sandinismo, que gobierna haciendo una revolución cimentada en un pueblo que la apoya, lo permitirá. Qué arrastrados que son, qué mercenarios y filibusteros se venden. Qué descenso más prostibulario el de aquel que se revuelca en el mismo charco de los enemigos de su país para arrebatar el poder a quien lo alcanzó por la decisión del pueblo que lo apoyó ayer. Lo apoya hoy y lo apoyará mañana, y eso es algo que no va a cambiar, y menos ahora que el más brutal fascismo que haya llegado a la Casa Blanca, el representado por Donald Trump, está a punto de irse de ella. Porque el mismo pueblo norteamericano sabe que el peor error de Estados Unidos fue haberse creído un imperio que está en un proceso vertiginoso de derrumbe, que se cae a pedazos en medio del odio que el mundo tiene a su arrogancia, a su prepotencia, a su actitud invasora e interventora, y que en vez de ver hacia adentro de su país, se preocupó única y delictivamente por saquear y asesinar a pueblos débiles que, como el nuestro, tuvieron la desdicha y tragedia de contar con chupatraseros criollos que ya fueron vencidos por la historia, que están siendo sepultados por el presente y que van a ser totalmente extintos en noviembre del 2021 por el futuro, porque cada uno de ellos son más que aborrecibles. ¿Saben qué es lo que más me indigna de las miserias humanas? No es que sean oposicionistas, porque tienen derecho a pensar política o ideológicamente distinto a mí, a usted que nos sintoniza todos los días, o a la mayoría del pueblo de Nicaragua, aunque no tengan idea de lo que es la política o de lo que representa el fundamento ideológico. Ellos solo han oído que eso existe, pero no saben qué es. Creen que se come o se compra en una fritanguería
Pero lo que me indigna es que siendo indios patachorreadas, que andan con chideras de gancho como cualquiera de nosotros, que no nos afrentamos de ser obreros o campesinos, se crean que son más yanquis que el mismo tío Sam. Y por ello no hayan la hora de que venga la invasión para tomar ellos el poder. ¿Y saben por qué piensan así? Porque aún viviendo en nuestro tiempo, no se han dado cuenta que esos gringos a los que le chupan las patas ya doblaron pico. Aquí, que los generales José Santos Zelaya, Benjamín Celedón y Augusto C. Sandino los ubicaron, los combatieron y los expulsaron, y que a partir de julio de 1979, hace 41 años, se jodieron definitivamente, porque entonces logramos sacar a balazos a su último soldado. De manera entonces que nadie desde ese trasnochado oposicionismo crea que aquí nos acalambramos cuando se les ocurre invocar a su amo yanqui para que nos agreda, para que nos sancione e intervenga, porque esas no son castañuelas ni ladridos que nos acalambren. Sabemos de la disparidad y las distancias que existen entre el imperio y Nicaragua. Por supuesto que sí. Sabemos del peso específico de la economía y el poder militar de allá y de aquí. Pero algo que a nosotros nos sobra, que no está en el arrogante diccionario de la Casa Blanca, en la gran mayoría de los que nos sentimos orgullosos de haber nacido aquí, es la dignidad, la que nos ha hecho valer siempre como pueblo rebelde ante agresores y ante sus lacayos nacionales. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro retorno regreso con don Manuel Espinosa para hablar de ese enfrentamiento creciente entre el dragón chino y el águila imperial. Quédese con nosotros. Vuelvo en un momento. Amigos televidentes de Detalles del Momento, me es grato hoy, arrancando lunes, compartir desde esta realidad virtual que tenemos en nuestro país, a propósito de esta pandemia de la cual debemos responsabilizarnos todos, porque como insisto, esto no es un asunto de ningún gobierno. La mejor y eficaz manera de combatir esto no son las políticas únicamente emanadas de los gobiernos, es la contraparte. Y la contraparte somos ustedes, soy yo, somos todos los que nos involucremos en este asunto, que además es planetario. Y a propósito de los temas planetarios, de lo que está pasando en el mundo, más allá de la pandemia y de lo que se mueve abajo, que son intereses increíblemente poderosos, hoy vamos a conversar y le damos la mayor bienvenida a mi buen amigo, el licenciado Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, para abordar hoy, entre otros aspectos, otros temas, el enfrentamiento entre el dragón chino y el imperio norteamericano, que va ascendentemente preocupando desde el punto de vista de las posibilidades bélicas, porque ya desde el enfrentamiento político es notorio la situación. Que nos ponga en perspectiva, Manuel, cómo está en ese particular esta lucha entre el dragón chino y el imperio norteamericano, con posiciones políticas e ideológicas totalmente equidistantes. Manuel, bienvenido, buenos días, ¿cómo te veo? Lechugón. Muy buenos días, Moisés. Siempre es un placer estar en tu programa.
Estamos bien, bajo la bendición del Señor, hermano. Aquí ya iniciando la semana, trabajando. Alguien me preguntó la última vez que estuvimos en el programa, ¿y qué es lo que tendrá Manuel allá en esa biblioteca que domina este escenario? No creo que sean cuentos de Pancho Madrigal, le digo yo. Me imagino que debe ser una, una biblioteca de obras conspirativas internacionalmente que no es jugando y que además te la deben de envidiar, Manuel. Lo que pasa es que yo tuve una preparación en relaciones internacionales y mi especialidad geográfica son los norteamericanos, los Estados Unidos. En toda su dimensión, cultura, historia, política, asuntos económicos, jurídicos, militares, de todo tipo, ¿verdad? Y entonces ahí atrás hay muchos libros sobre la política exterior norteamericana, memorias de presidente, memorias de los secretarios de Estado, memorias de los secretarios de defensa, de todos los jefes de la central de inteligencia, porque todo esto está, vos sabés, muy interrelacionado. Y lo importante es conocer a primera voz, ¿verdad?, las cosas para entender la dinámica, cómo ellos operan. Y prácticamente ahí te puedes dar gusto en muchas cosas sobre los Estados Unidos, que es muy interesante, pues un país muy interesante, vos sabés, muy poderoso y está cercano de nosotros y esa cercanía lo hace ser más peligroso para nosotros, pues. Pero estás hablando de unos Estados Unidos y unos documentos que tenés a tu espalda, en materia escrita, de cuando el mundo era unipolar, de cuando Estados Unidos se representaba una hegemonía total y absoluta. Hoy, en el 2020, nos encontramos con un país, Estados Unidos, internamente convulsionado, pero además de eso, con el creciente, creciente poderío militar, político y que ha tocado puertas a América Latina desde el 2020, en lo particular con China, con el que hay un contexto de enfrentamiento diplomático que es parte de una escala de situaciones en ese enfrentamiento entre el dragón chino y el imperio norteamericano. Claro. Mira, quiero hacer una especie de paréntesis en función de transmitir a los televidentes que nosotros en esta revista de edición sandinista que se publica de manera mensual, hemos estado escribiendo sobre todo este cambio que viene ocurriendo en el orden mundial, ¿verdad? Y mes a mes hemos venido colocando ahí artículos de análisis estratégico sobre el declive de los norteamericanos por varias formas, racial, económico, y uno de estos ejes, en verdad, de declive es el enfrentamiento fuerte que tiene ya con China, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están disputándose el poderío global en varios términos, ¿verdad? Económico, financiero, hay una guerra ahí de divisa muy fuerte, tecnológico y lamentablemente pues también hay una competitividad militar, pero todavía no ha ocurrido ninguna escaramuza. Entonces, yo recomiendo pues a la militancia sandinista que adquieran esta revista muy informativa, sobre todo en los aspectos de análisis que estamos ahí produciendo. Es importante porque te da el día a día y con el realismo que vos has visto, no son los Estados Unidos de antes del 59, en la aparición de Cuba, ¿verdad?, de la Revolución Cubana, no son a los Estados Unidos, inclusive después del derrumbe de la Unión Soviética y el campo socialista, ellos han venido perdiendo mucho liderazgo internacionalmente, pero no solo de manera intangible, sino tangible, porque vos ves que hay un responder ya más práctico de los contendientes, de aquellas naciones que le están contendiendo internacionalmente. ¿Cómo sería mejor conceptualizar a China, Manuel? ¿Como un dragón que decidió apagar las bocanadas de fuego y
y empezar a habituallarse, a fortalecerse desde hace muchos años, a hacer crecer en silencio su imperio militar, su imperio económico, mientras los Estados Unidos imperialmente se desgastaba más allá de sus fronteras, invadiendo, interviniendo, imponiendo agresiones, creyéndose el policía del mundo. Y en tanto, China, así se lo refirió en algún momento el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, estaba cazando agazapado, como tigre al acecho. Y hoy China es lo que es, pero no deja de preocupar ante la comunidad internacional un choque bélico entre estas dos grandes potencias. Bien, lo que pasa es que nadie cree en el progreso que te puede desarrollar lo que es la economía planificada socialista. En este caso, vos sabés que a partir de 1949 China pasa a ingresar al campo socialista, ya con la revolución cultural de Mao, ¿verdad? Viene generando un nuevo modelo que se le denomina como comunismo de mercado. Pero esa característica del gobierno chino, de un partido comunista al frente de la administración económica muy planificada, vos ves que de 1983 o desde principios de los 80, el curso de las reformas económicas en China vienen cada vez intensificándose. O sea, ellos ya tienen una ruta por donde trazarse. Entonces hay un programa actualmente que se llama Made in China, hecho en China para el 2025. Eso, entre paréntesis, tiene como por objetivo que los Estados Unidos o cualquier otra potencia occidental queden relegadas en función de todo tipo de competitividad mundial, global. Entonces, la reacción de los norteamericanos no es casual. Ellos prácticamente ese proyecto geopolítico o geoeconómico que construyó Kissinger, ¿verdad? Inclusive mucho George Bush padre, ¿verdad? Cuando fue embajador allá, prácticamente ya es un fracaso. Ellos entraron en algo que los académicos están llamando ahora la Guerra Fría .2, ¿verdad? Por el liderazgo global. Y todo esto que vos has visto como antecedente, la enorme crítica de los Estados Unidos a que el culpable de la catástrofe en materia de muertes dentro de los Estados Unidos, ya casi los 150,000, ¿verdad? Es culpa de China. Las declaraciones conjuntas que hizo Pompeo y el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, con Inglaterra, llamando a conformar una alianza contra China, ¿verdad? Porque estos han sido los culpables. Y la expulsión o el cierre, ¿verdad?, del consulado chino en Houston, ¿verdad?, Texas, son parte de toda esta dinámica. Son parte de toda esta dinámica, igual las respuestas que está dando China. Pues China, cada uno está respondiendo de una manera en relación a lo que hace el otro. Los chinos implementaron una ley de seguridad nacional en Hong Kong. Inmediatamente el Departamento de Estado responde con que comienza a excluir a Hong Kong de ciertos privilegios de entrega de alta tecnología, mecanismos financieros y comerciales, aduanales, privilegios que se le conceden, porque ellos entienden que ya Hong Kong perdió cualquier tipo de posibilidad para ellos influenciar más, ¿verdad? Y entonces el tono está, vamos a decir, trascendiendo a un plano diplomático. Es siempre natural en esto, pues. Entonces que la diplomacia se basa en la correspondencia, medidas de retaliación recíproca. Vos cerrás un consulado aquí, yo te cierro otro allá. Vos me expulsás aquí, yo te expulso allá. Y la retórica siempre es el espionaje, ¿verdad? Que mucho tiene que ver en la dinámica de las relaciones de competitividad con los norteamericanos. Y en esto del espionaje, los chinos definitivamente no están mancos. Pero en este asunto de la diplomacia, Manuel, entendemos que
de imperio a imperio, porque China en sus formas también lo es. Hay que tener en cuenta que la diplomacia se supone debe estar operada por un bisturí. Sin embargo, lo que hemos visto con Estados Unidos es una actuación con hacha en mano, de una manera grotesca, canallesca, porque lo que vimos, por ejemplo, en aquello del derecho de la extraterritorialidad, que es importante en la diplomacia, con hacha, cuchillo y culata. Estados Unidos fue a abrir el consulado chino en Houston. Claro. Vos sabés que hay convenciones, la Convención de Viena de 1961 para las relaciones diplomáticas o las relaciones consulares de 1963, tratan de que ese tipo de acción con hacha que vos decís, ¿verdad?, violentadora del derecho diplomático, no se llegue a dar. Lo que pasa es que los norteamericanos apuestan siempre a una ignorancia total y del planeta y de su propia opinión pública, de sus propios ciudadanos, sobre lo que son las cosas. Mira, la realidad, cuando vos miras cuál es la excusa porque cerraron el consulado en Houston, que era un centro de espionaje, que estaban robando propiedad intelectual y que algunos funcionarios en el aeropuerto fueron ahí, como te dijera yo, se develó que habían falsificado datos en sus pasaportes, etcétera, etcétera. Pero mira, hombre, la gente debe saber que en toda embajada hay oficiales de inteligencia encubierta con fachada diplomática. Entonces, imagínate lo que Mr. Sullivan puede tener aquí en Nicaragua. No, mira, en caso de los norteamericanos, ¿verdad? Para que la gente entienda, en cada embajada hay una estación de la Central de Inteligencia Norteamericana. Eso es así. Entonces, ¿y cómo están ministros de cultura? O sea, los agregados culturales, los agregados de asuntos políticos, periodistas, los de asuntos económicos, los de cooperación internacional para el desarrollo? Cada embajada trabaja su propio formato, bajo una especie de tecnicismo común, ¿verdad? Y entonces es como un tanto fuera de lugar que el Estado, en este caso los norteamericanos, que tienen, vamos a decir, uno de los mayores servicios de inteligencia en el mundo, que hacen lo mismo desde sus consulados y sus embajadas, venga a decirle al otro con gran susto, para asustar al mundo, que eso es un centro de espionaje, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que la inteligencia china es cosa seria. Te voy a decir, para los 80, los norteamericanos, los oficiales dentro de la CIA se calculaban en más de 25.000 hombres. Los que están ahí en cuartel general, más los que están en todo el mundo, ¿verdad? Disfrazados de comerciantes, de periodistas, sin meter toda su red de agentes en cada país que son sus colaboradores. Los chinos... Y sus sirvientes nacionales, los sirvientes nacionales. Sí, entonces los chinos, pues, saben que de una población de 1.400 millones de habitantes y tienen 1.500 diplomáticos apostados en 70 ciudades de los Estados Unidos, ¿verdad? Y tienen como 15.000 turistas, pero además de eso tienen 1.000 encargados de negocio entre los Estados Unidos. Pero además de eso, antes de la pandemia, el turismo chino en Europa, América Latina, Estados Unidos, era enorme. Entonces, ninguna, vamos a decir, estructura de contrainteligencia que pueda captar el espionaje que puedan hacer los chinos, la labor de inteligencia, es muy imposible, pues en este caso al FBI, que es la contrainteligencia de los Estados Unidos. Y ellos tenían antes una división número 5, que es para espiar el contraespionaje que hacen los países extranjeros dentro del territorio de Estados Unidos. Les es imposible contrarrestar, pues, tal vez esa capacidad de labor de inteligencia del ministerio, se llama Ministerio para la Seguridad del Estado,
de los chinos, y dentro de eso está la segunda división, que es la división de inteligencia exterior. Manuel, tengo que hacer una necesaria pausa comercial. Usted, amigo televidente, que está sintonizado con Detalles del Momento, quédese, que ya volvemos en un instante. Amigos televidentes, continuamos conversando con el licenciado Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Estamos abordando este tema tan importante de las relaciones entre el dragón chino y el águila imperial, las relaciones entre China y los países de América Latina obviamente están prosperando. Pero al mismo tiempo, frentes se abren en cuanto a los desafíos en la medida en que la región empieza a lidiar con varias situaciones en el ámbito internacional, donde por supuesto está de por medio un Estados Unidos al que no podemos de ninguna manera de minimizar. Sin embargo, es obvio que su capacidad de influencia está deteriorándose en una América Latina que, aunque tiene muchos gobiernos que pueden coincidir con la política del imperio norteamericano, también hay otros que están inspirando a otros gobiernos también a entender que todos los huevos no pueden estar en una misma canasta, que hay que diversificar la economía y que cuando se habla de economía en el mundo, China es uno de los mayores referentes. Manuel, sobre este tema. Sí, bien, este tema de la confrontación Estados Unidos versus China tiene muchos elementos ahí flotantes que hay que unirlo, ¿verdad? Con varios hilos para entender una lógica. Nosotros, de nuevo te digo, en el número de marzo de la revista sandinista, Visión Sandinista, escribimos un artículo que se llama El coronavirus como instrumento de guerra geoeconómica, ¿verdad? Como instrumento de guerra geoeconómica. Ahí nosotros abordamos una serie de elementos asociativos, sobre todo con la influencia del Estado profundo, del famoso Deep State, que tiene mucho que ver en este enfrentamiento. ¿Por qué? Mira, hay tres actores, vamos a decir así, resumiéndolo, principales del Estado profundo que manipula a su bastante antojo al gobierno federal norteamericano. Wall Street, por su capacidad especulativa, ¿verdad?, de capitales. El Silicon Valley, que es el alma, el corazón, el nervio de la producción de alta tecnología, de toda la maquinaria estatal norteamericana, militar, secreta, pero además de todo lo que le vende al mundo, ¿verdad? Y lo que capta en capital de inversión de riesgo. Prácticamente el Silicon Valley hace 2 años era como el país número 19, la economía número 19 que movía mayor capital, inclusive más que Finlandia, pues. 275.000 millones que produce el Silicon Valley. Una gran cantidad de empresas globales están ahí invirtiendo, todas las que nosotros conocemos, Facebook, Twitter, eBay, Apple, etcétera, etcétera, pues, que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque si vos mirás, la tecnología son instrumentos de guerra. ¿Para qué? Para penetrar a otros países. Todo lo que nosotros estamos conversando a diario, lo que estamos buscando, todo eso queda rastreado, ¿verdad? Entonces, el Silicon Valley está ubicado en California, o sabes, en la bahía de San Francisco, pero se ha ampliado enormemente. Managua le queda pequeño a toda esa cantidad de empresas y fábricas de producción tecnológica, si quisieras compararlo territorialmente. Entonces, ellos están metidos en la producción de investigación y desarrollo para el futuro. Ahí todas esas empresas tipo startup, de las que están innovando permanentemente, están ahí. Pero cuando ves la otra contraparte, que son los chinos en la ciudad de Shenzhen, también tienen
y Facebook y Twitter, pero a su manera, ¿verdad? Pero con mayores capacidad. Y entonces te están diciendo ya que esta aplicación TikTok, que es muy humorística, que ya todo el mundo la está viendo, ¿verdad? Es un peligro para la seguridad nacional. La red 5G es un peligro para la seguridad nacional, ¿verdad? Entonces hay una competitividad, pero además de eso, el tercer elemento del Deep State es el complejo militar industrial, que está muy ligado, yo te decía, porque todo lo que se produce en Silicon Valley, ellos lo compran y lo utilizan. Entonces los chinos, que desde hace años tenían muy buenas relaciones con ellos, han penetrado toda esa, vamos a decir, red de producción de tecnología, porque eso es, pues, hay siempre oficiales encargados de recolectar toda esa tipo de información, y la mayor parte, pues, mire, el Silicon Valley está en California y el 54% de la diáspora china vive en California, Los Ángeles, San Francisco. O sea, ahí están, ¿verdad? Es estratégico todo. Claro, claro. Entonces esa diáspora es muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Al mismo Trump le conviene, siempre hemos estado hablando que para él buscar cómo ganar el segundo término de las elecciones, le conviene entregar al establishment, que antes se le llamaba establishment, ahora se le llama el gobierno bajo la sombra, ¿verdad? El shadow governing, ahora es el deep state, el estado profundo, una guerra. Entonces le está poniendo en la mano ya, con todas estas acciones, la guerra fría con China. O sea, no es ni siquiera con un país menor, ¿verdad? Sino con la segunda potencia económica, tecnológica del mundo, donde la inversión de capital para enfrentar esa guerra le va a satisfacer a todos estos contratistas militares de tecnología y a los especuladores de Wall Street en mucho. Por eso es la gran excusa de que el problema de la pandemia, la monstruosidad que les está pasando, tiene un culpable y se llama China. Pero Manuel, en el caso de que Donald Trump estuviera todavía en el radar de las posibilidades para poder reelegirse, ¿sería el único que estaría interesado en esa política de dejar una posibilidad abierta, una guerra más allá de lo frío con China? Otra administración que fuese a suceder a Donald Trump, que resultara vencedor en las próximas elecciones, hablemos de Biden, ¿estaría realmente interesado en continuar las mismas políticas de Donald Trump con China? Es decir, profundizar sí la crisis. Lo que pasa es que acordate que esta guerra fría es choque de gigantes sin llegar a lo caliente, que es la utilización del arma atómica, ¿verdad? Pero pueden haber cierto grado de escaramuza. Se pueden dar sus cachetadas. Correcto. Entonces, puedes considerarlo inclusive después de esta expulsión del cierre del consulado en Houston y el cierre que montan los chinos en la ciudad de Shandong, ¿verdad? Teniendo en cuenta la coalición que están armando con los británicos, que otros países como vagones de tren se apeguen a cerrar consulados chinos en muchos lugares, inclusive algunos peleles pues, de América Latina, ¿verdad? Todo eso puede ser un escenario. O como sucedió en el caso de Skripal, pues con los rusos. ¿Te acordás que muchos se plegaron a declarar persona no grata a varios diplomáticos rusos en varias ciudades? Otra puede ser un escenario, una escaramuza en el mar territorial del sur de China, donde los chinos reclaman el 80% del mar territorial ahí. Una escaramuza donde el ejército norteamericano utilice un armamento moderno y supersónico, le destruya una nave marítima a los chinos, pone en vergüenza al país, pone en vergüenza al ejército chino, trata de levantar el prestigio de Trump como un hombre capaz de dirigir una guerra contra China y levantar el prestigio internacional norteamericano. Y eso ahuyentaría a la mayor cantidad de inversionistas o otros actores que tengan relaciones comerciales mayores con China, pues. Entonces, pero nunca van a ir a una situación mayor, porque ya los norteamericanos no tienen la supremacía tampoco militar, pues. Me hubiese gustado, Manuel,
continuar ahondando sobre este tema, porque también se nos queda en el tintero, a lo mejor rápidamente, en alguna frase lo podrías sintetizar. ¿Hasta dónde China? Bueno, hay una economía que está abierta de América Latina a China. China ha logrado introducir su economía a América Latina en una relación obvia de reciprocidad con algunos países, pero también existe la amenaza imperial sobre estos países que de América Latina han querido condescender o establecer relaciones comerciales con China. ¿Hasta dónde China estaría dispuesta y a través de qué expresión en defender ese mercado que ha abierto aquí en América Latina? Sí, mira, ellos trabajan mucho en la apertura de mercados para sus productos, para todo tipo de bienes, ¿me entiendes? Y inclusive están abriendo una especie de mercado de capital, asistencia o financiera a muchos países, en proyectos específicos, pero también con aquellos países que puedan de alguna u otra manera hacerle frente a los proyectos y al monto de los préstamos, porque también en la guerra de divisas, la introducción de capital en estados foráneos, en otras regiones del mundo, es un asunto de corte estratégico. Y muchos países de Latinoamérica lo están contemplando, uno, por la insuficiencia norteamericana, sobre todo en este periodo de recesión, vamos a decir, no podemos decir post-pandémica porque ni los gringos han salido de esta, ¿verdad? La incapacidad del G2, del G7, del G20, también de asistir financieramente a los países. Entonces China resulta una opción mayor. Bueno, Manuel, nos ha vencido el tiempo, desgraciadamente, y es tan abundante este tema de China planetariamente hablando, pero también de China latinoamericanamente hablando. Vamos a dejar un espacio abierto para un nuevo encuentro aquí contigo, Manuel. Muchísimas gracias. Y a usted, amigo televidente, por su atención. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Gracias, hermano. Detalles del momento.